Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del Muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva reunión. Y el día de hoy estamos viendo un tema nuevo, un tema también que es muy interesante para estudiar juntos. Es acerca de la infinidad de Dios, como habrá visto en el título. Pero también tenemos que entender que estos temas que estamos abordando ahora, acerca de la persona de Dios, que nos hablan de su inmensidad, de su grandeza, de muchas cosas que quizás a nosotros nos va a ser difícil entender. Cuando pensamos en la persona de Dios y vemos estos temas que vamos a estudiar,
tenemos que entender que Dios es algo mucho más grande de lo que algún día podemos llegar a entender. Y justamente este Dios queremos mostrarte hoy, queremos invitarte a que puedas participar de nuestras actividades, de ver nuestros videos, de que puedas también ser parte del ministerio a través de suscribirte o lo que tengas que hacer con el canal. Pero muchas gracias ya por estar y te invitamos entonces a que abras tu Biblia primero, que traigas un anotador, tu Biblia, y que vamos a ver juntos este tema que ahí va a aparecer en pantalla ahora que se va a difuminar. Y el tema es la infinidad de Dios, midiendo con los parámetros de Dios. Cuando nosotros vemos este tema en la Biblia, tenemos que entender que hay muchas cosas que podemos abarcar con infinidad, ¿no? Infinidad de cosas. Cuando hablamos del concepto humano de infinidad, vamos a hablar de que la infinidad es algo que no se puede medir. Por ejemplo, podemos decir, hay infinidad de posibilidades de que yo vuelva a ver este video. O sea que nunca lo va a volver a ver. Pero lo lindo de esta palabra es que siempre abarca algo que no se puede medir. Cuando hablamos del símbolo infinito, ¿no? Este símbolo matemático que también nos habla de esto, de que hay algo que no se puede llegar a calcular, no se puede llegar sigue hasta cierto punto que no podemos saber nosotros. Cuando hablamos de la infinidad de Dios tenemos que entender que es algo muy inmenso, que es algo muy pero muy grande. Vamos a pasar ahí a la siguiente diapositiva y vas a ver. Y vamos a definir primero el concepto, ¿no? Definiendo el concepto, dice, sin medición, no abarca límites de tiempo o espacio. Cuando hablamos de la infinidad de Dios, tenemos que entender que justamente es este hecho, de que Dios es imposible de medir bajo los parámetros humanos. Es decir, Él tiene una medición que no la sabemos comprender, que no podemos llegar a entender porque nuestra mente termina siendo limitada. Y entonces justamente en ese acto es cuando nosotros nos limita a poder deducir cosas respecto a Dios. Pero la palabra de Dios nos aclara cualquier aspecto que sea infinito de Dios. Y la palabra de Dios nos va a aclarar también que esa infinidad se va a transmitir en aspectos a nuestra vida también. Esa infinidad y esa grandeza se va a transmitir en actos que Él accede a hacer con nosotros, que también hoy vamos a ver algunos que Él nos da a nosotros y nos da como beneficio de la vida que Él nos regala y como beneficio de lo que Él hace con nosotros. Ahora vamos a ver un poco de esto, definiendo el concepto, ¿no? Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahí una frase. Esta frase seguramente la conoces. No te puse la foto porque si no te ibas a reír y te vas a empezar a acordar de los capítulos o de las secciones de esa película, las escenas. Pero al infinito y más allá, ¿no? Esta frase que siempre resonará si viste la película, si es que tuviste un hijo y tu hijo la estuvo mirando mucho tiempo. Hay alguien que la dice, es nuestro amigo Buzz Lightyear, y dice al infinito y más allá. Me gusta esta frase, la anoté porque es algo que quizás conocemos todos, pero cuando hablamos del infinito y más allá, ¿qué es lo que realmente quiere decir? Bueno, él es un capitán del espacio, él es un viajero espacial que cumple misiones, ¿no? Y justamente lo que hace va hacia el infinito y más allá, es decir, hacia lo que no se puede decir y más allá, ¿no? Pero yo me pregunto que el que escribió esa frase, ¿no? El que la tradujo, de alguna manera habrá pensado, ¿no? Y más allá, claro, queda muy bien, ¿no? Pero ¿qué hay más allá del infinito? Qué difícil pregunta, ¿no? ¿Qué hay más allá del infinito? ¿Podemos nosotros llegar algún día a calcular la inmensidad del universo, por ejemplo? ¿Podemos algún día nosotros a calcular todos los animales y todos los seres vivos que hay en el océano que ni conocemos? ¿Podremos algún día nosotros estudiar todos los aspectos hasta el minúsculo aspecto del ser humano? Son cosas que tienen que ver con la infinidad de Dios, claro, porque son cosas que no podemos llegar a entender. Inclusive hoy en día, con toda la ciencia y la tecnología que contamos, no podemos ni siquiera descubrir el 0,1% del universo. Y con la tecnología que conocemos ni siquiera hemos podido conocer ni siquiera el 0,5, quizás un poco más, de nuestro cuerpo. De todas las células, de todas las cosas que pasan en el ADN, la información genética, tantas cosas que no hemos podido descubrir, porque simplemente no podemos entender que la infinidad de Dios abarca cualquier aspecto. No hemos podido descubrir muchos animales en el océano y tantas especies que todo el tiempo vamos encontrando. ¿Por qué? Porque justamente la infinidad de Dios se manifiesta en las cosas creadas. Se manifiesta en las cosas creadas porque, claro, Él demuestra así su infinidad. Demuestra que es grande y que el hombre jamás va a poder llegar a entender una infinidad tan grande como la de Dios. Pero sí puede entender algo, y es su poder. Porque a través de la infinidad podemos ver que el poder de Dios hace manifiesto en las cosas que podemos ver de Él. Es decir, la creación, el universo, las estrellas.
podemos ver su infinidad. ¿En qué? En que no podemos llegar a medir lo grande que es Dios y su poder. Por eso, el día de hoy vamos a ver, ahí como dice, conociendo la infinidad de Dios. Y vamos a conocer la infinidad de Dios en tres aspectos, ¿sí? En tres cosas. Ahí vamos a ir viendo, pero como viste ahí el astronauta, ¿no? ¿Te acordás? Ese vuelo que hicieron y nosotros recién llegamos, ni siquiera llegamos al planeta más lejano de nuestro sistema solar. Pero nosotros a veces nos creemos más grandes que Dios, ¿no? Decimos porque hicimos tales cosas, nosotros somos más grandes que los demás y nos comparamos y el hombre quiere ser más grande que Dios, pero hoy se va a encontrar que es mucho más chiquitito de lo que aún pensaba, ¿no? Vamos a ver un poco esto, vamos a pasar a la siguiente y podemos ir conociendo la infinidad de Dios a través de la creación. Vamos a ver que se expresa en dos cosas, en la inmensidad de la creación, como primera cosa, y como segunda cosa, en la complejidad de la creación. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 2. Ya abramos nuestras Biblias. Espero que también puedas anotar, porque todos estos temas también te van a ayudar a poder responder dudas de personas que quizás necesiten una guía. Segunda de Crónicas, capítulo 2, de 5 al 6. Como te digo, siempre busca en tu Biblia, por más que sea un video, porque yo también lo estoy buscando, así tenemos tiempo los dos para buscar. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice así: Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Sino que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Acá, justamente Salomón, lo que escribe respecto a Dios, dice: ¿cómo voy a hacer yo para edificar algo tan grande a un Dios que no se puede medir? Dice, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. ¿Cómo podemos nosotros tratar de medir la inmensidad de Dios en la creación? Como te decía hace un tiempito, ¿no? ¿Podemos llegar a medir el universo? No podemos llegar a medir el universo. Necesitamos una regla que sea una regla que hoy no existe. No existe para nosotros. Y no lo va a existir. Porque Dios es algo que nunca vamos a poder medir. Pero también Dios tiene un poder que jamás vamos a poder entender. Y también Dios tiene una capacidad para actuar, de la cual nosotros siempre nos vamos a sorprender. Así que tenemos en la inmensidad de la creación. Primero, a Salomón reconoce que no puede hacer una casa tan grande como para que entre Dios. Su inmensidad y su infinidad se expresa en su inmensidad, ¿no? La infinidad es algo que no podemos medir, se expresa en lo cuán grande es Dios. Y ahí dice, ¿no? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Claro, nos habla de su inmensidad. Pero también en Job capítulo 38 nos va a hablar de esto, de que a través de la creación Dios, su infinidad se manifiesta en la inmensidad de la creación. Claro, algo que no podemos abarcar es cómo la creación puede ser tan grande. Imagínate que hoy, como te mencionaba también los datos al principio, el océano, tantas cosas que no podemos entender, pero el Señor nos dejó eso para demostrar que su infinidad, está inmerso en la inmensidad de la creación. Job capítulo 38, versículo 36 al 38, dice así. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Ahora vos fíjate, ¿no? Lo que dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? ¿Quién es acá lo que dice el escritor, ¿no? Lo que está hablando. Acá primero está hablando Dios, ¿no? Pero el escritor nos muestra esto, ¿no? Lo que expresa Dios. Y Dios los dice así en textual: ¿quién puso por cuenta los cielos? Dios. O sea, ¿quién más va a conocer la inmensidad de la creación si no es Dios? Es algo increíble ver esto, y tenemos que entender que Dios es tan grande, es tan inmenso, que su infinidad se expresa en la inmensidad, en su infinidad, en algo que no podemos medir su grandeza, en otras palabras, no podemos medir ni siquiera toda la creación que Él ha creado. La creación es algo hermoso y hay que disfrutarlo, ¿no? Y hay una corriente, ¿sí? Es muy interesante y la vamos a ver en el siguiente punto también. Pero esta corriente se llama la corriente panteísta, ¿no? Que muestra que Dios está inmerso en las plantas, en la naturaleza y en los árboles. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la naturaleza, según ellos, entonces la naturaleza es digamos, lo que reemplaza a Dios. Esto es un problema, ¿no? Cuando hablamos de la infinidad de Dios y en cuanto al panteísmo, tenemos que hacer una diferencia muy grande. Dios es el que ha hecho la creación, es su inmensidad y en su complejidad, como lo vamos a ver ahora. Pero Dios no es la creación.
Eso tenemos que entender, es un dato muy importante, tenemos que entender que la inmensidad de Dios se expresa en la creación, pero Dios no es la creación. Entonces, por lo tanto, no podemos adorar la creación, no podemos adorar las cosas creadas, porque justamente Dios es el creador de la creación. Y no podemos alabar la creación por sobre el creador. En otras palabras, Dios es tan grande que no vamos a poder medirlo. Y también Dios es tan grande que no vamos a poder expresarlo en cosas visibles como la naturaleza o como publica el panteísmo. En la complejidad de la creación, como segunda cosa, vamos a ver que a través de la creación, la infinidad de Dios se expresa en la inmensidad, pero también en la complejidad. Salmo 139, vayamos a Salmo 139, es un versículo muy conocido, pero también nos va a decir algo muy muy importante. Nos va a hablar sobre la complejidad de la creación. Salmo 139, versículo 15 y 16, dice así: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quizás en tu casa me gustaría que puedas poner ahí en que des like al video, si es que algún día podrás saber cuántos pelos de tu cabeza tenés. ¿Cuántos pelos hay en tu cabeza? Vos, si lo podés saber, me gustaría que des en el no me gusta, ahí está. Y si no lo podés saber, poner en el me gusta, ahí está. Si realmente nosotros pudiéramos saber cuál es la complejidad de nuestro cuerpo, a qué abarca, a dónde podemos llegar, entonces seríamos como Dios, podríamos entender la infinidad de Dios. Como te dije, no podemos entender la infinidad de Dios porque no hay una regla medible para poder entender la complejidad de la creación. Es increíble ver, ¿no?, cómo el Señor, por ejemplo, leía esta semana también y había una doctora que no es cristiana, pero ella comparaba los cerebros y ella decía que la postura que se creía antes era que a medida que el cerebro sea más grande, es evidente que él va a ser más inteligente porque va a producir más neuronas, y entonces, por ende, y lógicamente va a ser más inteligente. Entonces empezaron a comparar animales y encontraron que el cerebro del hipopótamo es más grande que, por ejemplo, el del león. Entonces dijeron, bueno, lógicamente el hipopótamo es más inteligente que el león. Uno entiende por lógica y con las reglas medibles que va a ser así, pero después con el tiempo y hoy en día con la tecnología se ha descubierto que es al revés, que todos los cerebros, por más que sean más grandes, eso siempre va a depender de en realidad la contextura del cuerpo que tenga el animal, pero no tiene nada que ver con la inteligencia del animal, ni siquiera del ser humano. Entonces a uno hizo más cabezón y dice, no, yo soy más inteligente que vos, ¿viste? Y ahí se empiezan a reír y ja, yo soy más grande que vos, pero no. Todos los cerebros son iguales, la inteligencia es similar, solo varía hacia dónde apunta la inteligencia, pero hablando de la complejidad de la creación, Dios hizo algo tan hermoso con el cuerpo, Dios hizo algo tan hermoso con la creación, que ni siquiera podemos llegar a entenderlo, ¿no? Es increíble, hay muchas personas que se dedican también a poder darle gracias a Dios a través de ministerios, a través de cosas que tengan que ver con la salud, y ellos colaboran, ¿no?, y participan activamente con el descubrimiento de nuevas cosas que tienen que ver con la complejidad del cuerpo. Pero lamentablemente no vamos a poder llegar a descubrir todo lo que tiene eso. Pero es increíble poder ver que también en Eclesiastés 3:11 nos va a hablar de algo muy muy interesante, ¿no? Que en la complejidad de la creación no podemos entender todos los aspectos, cómo funciona nuestro cuerpo, no podemos entenderlo, no podemos entender cómo funciona la creación, no podemos entender cómo el universo se sostiene a través de algo que se llama gravedad, ¿no? Que Dios nos habla que también lo sostiene en su mano. O sea, hay muchas cosas que no podemos entender de la creación. Pero no te frustres, porque Dios en su infinidad tiene una regla distinta a la nuestra. Dios tiene una manera distinta de medir las cosas y por ende, justamente no vamos a poder llegar a entenderlo. Pero sí vamos a poder admirarlo. Y sí vamos a poder entenderlo de una manera diferente. Ahora vamos a ver. Eclesiastés 3:11 dice así, mira. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, vos fíjate, ¿no?, lo que dice. Desde la obra, dice que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero ¿qué puso Dios en el corazón del hombre? Eternidad. Eternidad. Ahora, ¿cómo se comprenda la eternidad a través de los ojos humanos? ¿Hay una regla que podemos medir nosotros cuánto dura la eternidad? ¿Hay una regla que nosotros podemos entender de cuánto dura el tiempo que Dios nos puso en nuestro corazón? No tiene medida, porque justamente la infinidad nos habla de eso, de que la eternidad
es algo que no tiene medida, porque es un aspecto que abarca la infinidad de Dios. Es algo que jamás vamos a poder llegar a saber. ¿Cuánto dura la eternidad? Y nosotros a veces queremos saber, ¿y cuánto tiempo será? ¿Cuánto tiempo durará esta prédica? Bueno, esta prédica tiene un tiempo definido, pero la eternidad no la tiene. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender. Y cuando dice sin que alcance el hombre a entender, nos está hablando de la infinidad de Dios, que es algo que jamás vamos a poder llegar a medir con nuestras reglas humanas. Entonces, conociendo la infinidad de Dios a través de la creación, vamos a poder conocer la trascendencia de su infinidad. Ese punto que traspasa la creación, que traspasa cualquier aspecto que nosotros podamos entender de la infinidad de Dios, como la eternidad, ¿no? Ahí tenés un aspecto de la infinidad de Dios que está dentro de tu persona. ¿Te diste cuenta? Podríamos decir que la infinidad de Dios está dentro de vos. El poder de Dios se hace manifiesto en la eternidad, en algo que no podemos medir. Así que déjame decirte que la eternidad ya está, y esa trascendencia, ¿no? Esa trascendencia, eso que traspasa cualquier barrera, llega hasta tu propia vida. Es decir, Dios tiene algo increíble, no lo vamos a poder entender. Y acá tengo un desafío para vos que me gustaría que lo podamos hacer juntos. Y es una pregunta. A ver si la podés ver. Ahí dice qué característica de su infinidad nos dio Dios, según Eclesiastés 3:11. Tenemos primero eternidad, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Segundo, entendimiento. Acuérdate que entendimiento también es algo muy importante para entender, sin que alcance el hombre a entender. ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Y dice, y su poder en nosotros. Claro, porque el poder de Dios está también trascendiendo, ¿no? Está justo entre medio. Así que es un poco capciosa la pregunta, espero que la sepa responder, porque ahí es un tema muy especial. Pero ¿qué característica de su infinidad nos dio Dios? Entonces, ahí dice su poder en nosotros, el tercer ítem, la obra que Dios ha hecho. Si podés responder, si ya la tenés, vamos a la siguiente y vamos a ver la respuesta. La respuesta es, claro, eternidad, muy bien. ¿Qué característica de la infinidad nos dio Dios? Entonces es eternidad. Ahí después vamos a ir anotando los puntos. Nada, mentira. Eternidad. Espero que puedas ahí entender el concepto, ¿no? Que la característica y lo que rodea la infinidad de Dios justamente es eternidad. Entonces, como estábamos viendo, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que dice así: conociendo la infinidad de Dios a través de su amor. Y vamos a ver que se expresa en dos maneras, ¿no? Cuando primero hablamos de la creación, esta creación que podemos ver, tocar, palpar, que podemos medir con nuestras reglas, es algo que a través de las reglas de Dios es algo tan grande que no podemos llegar a medir. Lo vimos en su inmensidad y en su complejidad, ¿te acordás? Hemos visto la creación en su inmensidad y en su complejidad. Y hemos podido definir que podemos conocer la trascendencia de Dios cuando hablamos de la infinidad de Dios. A través de la creación conocemos la trascendencia de la infinidad de Dios, pero a través de su amor conocemos la profundidad de su infinidad. Ahora vamos a ver que se expresa en dos maneras. Primero, en su perdón incondicional. Salmos capítulo 91 nos va a hablar de esto y es algo muy, muy interesante de ver. Me gusta este salmo, me gustaría que puedas tener, si tenés un fibrón, para marcarlo, porque es algo muy hermoso de poder ver. Salmos capítulo 91, versículo 14-16, dice así. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Ahora, vos fíjate, ¿no? Lo que dice: le pondré por alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, dice, y lo glorificaré. Es decir, cuando Dios está en nuestra vida, podemos ver que Él está y actúa con nosotros. Él dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor. A través de su amor, la infinidad de Dios se expresa en que Él actúa con amor. Es decir, Él decide actuar con amor. Vemos que el salmista acá, el Salmo 91, dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te acordás? El capítulo 91. Hay otra versión que podés ver, que cuando el versículo 14 dice: por cuanto a mí ha puesto su amor, dice: yo también lo perdonaré. Entonces vemos que todo esto, lo que habla el Salmo 91, es el cuidado de Dios, es el cuidado del Señor, a pesar de nuestras equivocaciones. Vamos a ver que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza a hablar de muchas cosas de cuidado, ¿no? Que el Señor, a pesar de que nosotros siempre vamos ahí caminando medio
como tambaleando. El Señor en su amor nos va cuidando, nos va librando, nos va ayudando. Y encima dice, vos fíjate lo que dice, ¿no? Por cuanto empezó, lo libraré, le pondré por alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjate, ¿no? Le pondré por alto. Ahora, vos fíjate que su perdón no solamente es... se expresa a través de su amor, sino que inclusive es incondicional, es decir, Él nos perdona porque nos ama, porque su amor, y su amor es tan incondicional que Él nos decide perdonar, porque vos fíjate ahora lo que va a decir en Salmo 65, que justamente estaba viendo eso, en Salmo 65 nos va a aclarar, en Salmo 65 versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, dice, más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Vos fíjate que acá David hablaba desde esa posición de que estaba deprimido porque se había equivocado frente a Dios, se había equivocado porque no fue a la guerra, porque se quedó, porque hizo muchas cosas mal, pero él escribe, dice, las iniquidades prevalecen contra mí, pero dice más, nuestras rebeliones tú las perdonarás. David quizá no entendía la complejidad del amor de Dios, la profundidad de su amor, pero sí él entendía que Dios lo iba a perdonar porque Dios lo amaba. Y ahora yo te pregunto a vos también que estás mirando del otro lado, quizás entendés que Dios te ama y quizás sabes que Dios te va a perdonar, pero aún así vas a seguir pecando y vos pensás que Dios no sabe que vas a seguir pecando porque querés volver a equivocarte. Ahora, cuando pensamos en el perdón incondicional tenemos que entender que el perdón es incondicional cuando la actitud del corazón está ligada a lo que Dios hizo por nosotros. El amor de Dios, ese amor que entregó su vida por nosotros y que dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Ese amor incondicional obtiene un perdón, ¿no? Y este perdón es incondicional porque Dios nos ama, no porque lo que nosotros podemos hacer por Él. Entonces tenemos que entender que a través de su amor en su infinidad, algo que no podemos entender es cómo Él nos perdona incondicionalmente y cómo Él nos ama incondicionalmente, porque por ende como nos ama nos perdona, pero como nos ama también es misericordioso para con nosotros. El segundo punto nos dice, ¿no? Salmo 118 nos va a decir lo siguiente. Salmo 118, versículo 1. Mirá lo que dice, Salmo 118, 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos fíjate que estos dos puntos están ligados en sí, ¿no? Porque cuando conocemos la infinidad de Dios a través de su amor, podemos expresarlo primero en su perdón incondicional, que nos perdona porque nos ama. Pero como segunda cosa, en su misericordia, porque Él decide tener misericordia de los que no tendría que tener misericordia de nosotros. Salmo 118.1 decía, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es decir, cuando habla de para siempre, como hablaba en el Salmo 91 que lo libraré, no está hablando de un tiempo definido, porque justamente no es un tiempo que nosotros podemos definir que Él. Es decir, no podemos decir, Dios nos ama por un tiempo. Es decir, Dios nos ama hasta que. No, porque Él nos ama desde el principio hasta el fin. O fíjate lo que dice Juan capítulo 17. Jesús dijo, dice, como los amó, y dice que los amó hasta el fin. Vos fíjate que el Señor nos ama con un amor que es eterno, un amor que no tiene barreras, es decir, que no tiene límites y es incondicional. Por eso es lo importante que tenemos que ver, que en Salmo 118 dice, alabad a Jehová, porque para siempre, es decir, para siempre, es infinito, no tiene un límite, para siempre es su misericordia. Mirá, fíjate Jeremías 31.3, que lo acabo de citar, dice algo muy muy hermoso, que me gustaría que podamos reflexionar sobre esto. Jeremías capítulo 31 va a decir lo siguiente. 31.3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, con amor que no se puede llegar a medir también. Vamos a ver que el amor de Dios llega hasta lo profundo, ¿no? El perdón llega hasta soscavar el punto más inhóspito, el que no queremos nosotros demostrar. Ese pecado que tenés oculto, que nunca quisiste pedir perdón. Dice la Biblia y dice Dios que Él te perdona incondicionalmente. A esas personas, ¿no?, que viven amargados de la vida porque dicen, yo no puedo vivir así, hay demasiadas restricciones, hay muchas cosas que están pasando. La verdad que prefiero no creer en Dios porque para mí es una mentira. Evidentemente oculta algo en su corazón. Y lamentablemente tiene que entender que el amor de Dios es incondicional. Él te ama igual. Él te sigue amando, no por lo que puedas llegar a ser, no por lo que hayas podido vivir, no por lo que puedas hacer por Él. Él te ama por todo lo que hizo por vos. Es demostrado así. No se puede entender por qué nos ama, pero sí se puede entender y se puede expresar a través de su amor incondicional, de su perdón incondicional y en su misericordia eterna, ¿no? Es hermoso ver estas cosas. Por eso dice,
con amor eterno te amo, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, la misericordia de Dios es esto. Dios te da el perdón. Cuando vos decidas obtenerlo, lo agarras. Eso es la misericordia. Y Él dice, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te amo. A través de su amor conocemos la profundidad porque socava hasta el punto más íntimo de nuestro corazón, hasta eso que donde no queremos demostrar y eso que está bien oculto. Y el perdón hace como esto, ¿no? Traspasa todas esas barreras. La misericordia justamente está ligada al amor de Dios, traspasa todas esas barreras y llega hasta tu corazón. Y hoy te dice, podés obtener perdón. No tengas miedo, podés obtener perdón. Acércate a mí. Vamos a ver lo que dice ahí la siguiente diapositiva. Descubrí el orden. Esto es un quiz ahí para que ordenes. A ver, ¿qué va primero? Si primero va el arrepentimiento, el perdón completo o el amor infinito, y cuál va segundo y así sucesivamente cuál va tercero. Vamos a ver, el arrepentimiento es el cambio de mi manera de obrar de acuerdo a lo que Él hizo. Eso es el arrepentimiento, cambio mi manera de actuar en un 180, ¿no? Todo lo contrario, dejo de vivir una vida y empiezo a vivir otra. El perdón completo es obtengo el perdón completo y para siempre, es decir, entiendo que Cristo perdonó todos mis pecados de una vez y para siempre. Y el amor infinito es que Dios decide amarme y obra en base a eso. Él decide amarme porque no sabemos por qué nos ama. Ahora, ¿cuál es el orden? Primero tengo que poner que nos tenemos que arrepentir y segundo, obtener el perdón completo y tercero, Dios nos va a amar. O tenemos que poner, Dios nos da el perdón completo, después nos arrepentimos porque cambiamos nuestra vida, lógicamente, y Dios nos sigue amando. O al revés, si el amor infinito está primero, después el arrepentimiento, después el perdón. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahí está la respuesta que está buscando. El primero es el amor infinito. Dios decide amarme y obra en base a eso. Como segundo, claro, gracias a ese amor, porque socava, como te dije, lo más profundo de nuestro corazón, nosotros decidimos cambiar nuestra manera de obrar totalmente. Y como consecuencia, claro, lógicamente esto ocurre en el mismo tiempo también, el perdón completo se obtiene. Es decir, un perdón que abarca todo. Claro, al momento de recibir a Cristo, es decir, Dios te mostró tu amor a través de Jesús. Vos decidiste pedirle perdón a Dios, ahí se produce el arrepentimiento y automáticamente, claro, también el perdón completo. Pero en este es el orden. Que nosotros lo podemos entender, es este el orden. El amor infinito, el arrepentimiento y el perdón completo se entienden de esta manera. Entonces ahí está el orden para que lo puedas entender un poco más al tema respecto al amor. Y como te decía, la profundidad del amor de Dios se expresa en Jesucristo, ¿no? Si querés realmente acercarte a Él, te da el perdón hoy también. Y como última cosa, vamos a ver como tercera cosa, conociendo la infinidad de Dios a través de su palabra, vimos que el amor trasciende, la profundidad del amor de Dios trasciende cualquier tipo de regla que podamos medir. Como vimos también la primera a través de la creación, conocemos la trascendencia, es decir, el tiempo indefinido en que Dios actúa con la creación, pero también que Él puso eternidad en tu corazón y que Él también te demostró su infinidad a través de esas cosas creadas que no podemos entender. Ahora vamos a ver que conociendo la infinidad a través de su palabra, conocemos el alcance de su infinidad. Primero conocimos la trascendencia, hasta dónde puede llegar, hasta inclusive hasta tu corazón y la eternidad. Ahora, la segunda cosa, conocimos la profundidad, que Él puede meterse en eso, en las partes donde nosotros no queremos que nadie vea, y puede romper todo eso para demostrar que su amor es infinito. Pero también tenemos que entender que conocemos su alcance, hasta dónde Dios va a actuar en cuanto a la palabra de Dios. Claro, la infinidad de Dios a través de la palabra de Dios se expresa en dos cosas. Primero vamos a ver que se expresa en la fidelidad de sus promesas. Salmos 37, vayamos a Salmos 37, capítulo 37, de Salmos, versículo 5, dice así, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es muy lindo ver esto porque Él dice, y Él hará, encomienda a Jehová, ¿pero cuándo? Porque yo digo, bueno, Señor, yo te voy a encomendar mi camino y bueno, y que sea lo que vos quieras, pero lo hace con una actitud diferente, no lo está encomendando de verdad. Está diciendo, bueno, espero que vos lo hagas, ¿no? Esa es la actitud. Pero cuando vamos una actitud de realmente entregarle el camino al Señor y confiar en Él, porque esa es la segunda cosa, entonces como tercer cosa, su promesa es, Él hará. Ahí está su promesa. Él hará. ¿Y cuántas veces el Señor te ha recompensado en esta vida? Desde que comenzaste a vivir en el camino del Señor, ¿el Señor te ha recompensado? Claro, tenemos que entender que sí lo hizo, evidentemente, y quizás puedes contar hasta miles de historias de cómo el Señor hizo cosas en tu vida, o quizás puedes contar algunas, y no importa.
las que cuentes, podés contar que la fidelidad del Señor se ha demostrado en que se cumplió su palabra, que Él es fiel en sus promesas. Juan 14, 3 nos va a decir también, Jesús nos va a decir lo siguiente, también en cuanto a la fidelidad. Esto se demuestra, claro, por ejemplo, cuando vemos que Jesús anunciaba el Espíritu Santo, Él llegó así como Él lo dijo. También como Él dice en sus palabras que Él, como se fue, va a volver. También podemos confiar en su fidelidad y su promesa. Primero podemos confiar en la fidelidad de las promesas de Dios, porque Él nunca falla, porque Él no ha fallado, porque Él hasta el día de hoy se ha manifestado tal cual es, con sinceridad y verdad. Y de esa manera podemos confiar en la fidelidad, porque si vamos a confiar en la fidelidad de alguien que no fue fiel, entonces no tiene ningún sentido, pero podemos confiar en la fidelidad de alguien que sí es fiel. Juan capítulo 14, versículo 3 dice lo siguiente. Dice Juan 14, 3. Y si me fuere os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ves? Está ligado justamente a esto. Él es fiel y Él va a cumplir sus promesas porque Él fue fiel y demostró su fidelidad. Entonces podemos confiar en eso, podemos desconfiar en que inclusive Él ya cumplió, como decía Salmos, cosas en nuestro corazón que nosotros le hemos encomendado el camino a Dios. Y él las respondió. Entonces ya tenemos ahí que la fidelidad de sus promesas se evidencia por las cosas que, primero, Él es fiel. Y como segunda cosa, Él cumple. Entonces ahí ya tenemos las dos cositas. Pero también vamos a ver que se expresa en la permanencia de su palabra. Es decir, en su durabilidad. En cuánto dura esto, ¿no? Vamos a ver en Salmos 119, 160 porque a veces nos cuesta esperar las promesas de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios y sus promesas, a veces nos cuesta esperar, ¿no? Dios nos promete una cosa y por ahí tarda un poco más. ¿Qué pasa cuando pasa esto, no? ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 119 nos dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 160. Dice así. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Ves? La veracidad de Dios se encuentra en sus palabras, pero como segunda cosa es eterno todo juicio de tu boca. Es decir, la palabra de Dios es eterna. Es decir, si Él dice que esto quiero que sea eterno, esto va a ser eterno. Si quiero que esto sea hasta este tiempo, va a ser así. La infinidad de Dios se puede entender de esta manera. Que la palabra de Dios nos afirma que no vamos a poder entender cuánto tiempo puede durar, pero que sí vamos a poder confiar en su fidelidad y en lo que Él puede hacer. Por eso, claro, su palabra nos da calma, nos da tranquilidad. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, nos va a decir lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Dice 1 de Pedro 1, 25, así. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor que permanece para siempre. Si hay algo eterno que nosotros podemos vivenciar hoy en día, primero dijimos que es la eternidad, algo que ya está con nosotros. Segunda cosa, el amor de Dios en nosotros, que nos habla de su profundidad. Pero como tercera cosa, la palabra de Dios es eterna, va a ser eterna. La Biblia va a ser eterna, va a durar mucho, no sabemos cuánto porque no podemos medirlo, pero va a ser eterna, porque dice la palabra de Dios permanece para siempre. En otros versículos puedes encontrar también que dice, ¿no?, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios dura lo que no podemos medir, que la infinidad de Dios lo explica, o sea, que no lo podemos entender. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, es la tercera cosa que tenemos, que podemos conocer de la infinidad de Dios. El alcance de su infinidad se manifiesta en sus promesas cumplidas, pero también en la permanencia de la palabra de Dios. La profundidad, como hablamos anteriormente, se expresa en dos cosas, en el perdón y como veíamos anteriormente también, vimos en el perdón y en su misericordia. Y como vimos primero en la trascendencia, que se manifiesta en su inmensidad, pero también en su complejidad en la creación. ¿Ves? Que todo se alinea a un mismo tema. Y vamos a ir al último desafío, a ver si lo puedes resolver. Y ahí tenemos una foto, ¿no? Ahí hay una foto, está entera la foto, claro. Hay un signo de pregunta y un espacio negro. La idea es que descubras que en realidad hay un sillón, ya te lo digo, está adelante este spoiler alert. Pero después de eso, tenemos un sillón que tiene un color definido. Ahora, uno por la simetría de la imagen ya debe imaginarse de qué color puede ser el sillón que está ahí detrás, ¿no? ¿De qué color puede ser? Puede ser del color del libro, que es medio ese marrón. Después puede ser del color de la taza, que es medio beige, no sé, por ahí estoy medio daltónico, pero después dice del color de la planta verde. Puede ser cualquiera de los tres colores o puede ser otro color. Pero ya te puse los tres colores que alguno de esos tres es. Así que vos te vas a fijar cuál de los tres es.
A ver si acertás. La respuesta es que es del color de la taza, claramente. Mira, está en el mismo color. Por ahí yo estoy viendo mal, pero yo estoy viendo bien. Es el mismo color de la taza. Entonces, si dijiste eso, muy bien acertaste. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, Matías, con lo que me acaba de decir, la trascendencia y la permanencia, ¿no? Perdón, que lo que me acabas de decir de la palabra de Dios. Es que nosotros a veces pensamos, ¿no? Que lo que está detrás de la foto, o digamos, vemos la mitad de las cosas, ¿no? Como estaba la anterior foto, vemos la mitad de las cosas y asumimos que lo demás va a ser así. Cuando hablamos de la promesa de Dios y cuando hablamos de la permanencia de la palabra de Dios y sus palabras en nosotros, pensamos que todo va a ser así, que todo se va a repetir. Tuve una experiencia, ¿no? De consejería en un campamento y yo pensaba que había un chico que tenía los mismos problemas que otro, que me había contado uno y yo lo pude resolver gracias a Dios. Por el Espíritu Santo, claro. Y después viene este chico y yo lo resolví de la misma manera porque pensé que era exactamente lo mismo que yo pensaba. Yo pensaba que era del color de la planta porque la otra era del color de la planta, en otras palabras. Y el Señor cuando mostró la otra parte, ni siquiera hice nada. Nada de nada. Porque el Espíritu Santo trabajó en su vida y ni siquiera yo dije una palabra y ese chico cambió toda su vida. Y yo me quedé sorprendido porque no entendía por qué el Señor no funcionó el 1 más 1 2. ¿Por qué no funcionó? Porque, bueno, las cosas a veces no se hacen como uno quiere. Y cuando hablamos de las promesas de Dios y de la permanencia de la palabra de Dios, tenemos que entender que tiene un alcance increíble, que tiene un alcance que jamás vamos a poder entender en la vida de las personas. Y este alcance puede abarcar tantas cosas que ni podemos entender. A veces tenemos expectativas frustradas, ¿no? Yo le llamo expectativas que se frustran porque no se cumple la palabra de Dios, porque no se hace como nosotros decimos, porque no, las cosas no están de acuerdo a la lógica humana. Dios en su infinidad trabaja a un alcance increíble y de muchas maneras que no podemos entender la vida de las personas a través de su palabra. Que hoy podemos decir, wow, Señor, es muy diferente a lo que pensaba. De eso se trata su infinidad, ¿no? No se puede medir. A través de la creación conocemos la trascendencia de su infinidad. A través de su amor conocemos la profundidad de su infinidad. Y a través de su palabra conocemos el alcance de su infinidad. Es algo hermoso poder estudiar la infinidad de Dios porque es algo que primero no podemos entender, pero claro que lo podemos ver evidenciado en cosas que vivimos hoy en día, que tenemos en nuestro corazón, en cosas que Dios trabaja, que Dios hace. Podemos ver en la siguiente diapositiva, nos va a decir un desafío. No te quedes en la luna si podés alcanzar las estrellas. No te quedes en la luna si podés alcanzar las estrellas. El hombre, ¿no?, fue a buscar la luna. La pregunta es, ¿podía alcanzar las estrellas? ¿Podía ir al infinito y más allá? Pero no estoy hablando de la luna en físico, estoy hablando de la luna cuando a veces nos quedamos en la luna mental, ¿no? Nos quedamos en la luna, cuando decimos nosotros esta frase muy típica, ¿no? No te quedes en la luna, no te quedes ahí volando, ¿no? En las nubes, en otras palabras, no te quedes ahí. Si podés alcanzar las estrellas, en otras palabras. Ahora, esa está la reflexión ligada justamente a esta frase, a lo que va a decir ahí. Dice, ver la infinidad de Dios nos lleva a entender que su poder sigue intacto y creer que Él puede usar su poder para beneficio de sus hijos. Es decir, en la infinidad de Dios es algo que no podemos entender, pero que sí podemos dejar que Dios actúe. El poder de Dios sigue siendo intacto. La infinidad de Dios nos habla de su poder, claramente. Y su infinidad sigue demostrándose a través de cosas que vamos entendiendo, comprendiendo el universo y que nos llevan a admirar más la persona de Dios y a poder confiar en que su poder va a actuar. Hay una frase al final de este PowerPoint. Ahora primero hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué dejamos de creer en su poder? Justamente esto, ¿no? Lo que está fuera de tu alcance está en la infinidad de un Dios inmenso. Lo que está fuera de tu alcance está en la inmensidad, en la infinidad de un Dios inmenso. Hemos decidido muchas veces por no mirar la infinidad de Dios, hemos decidido rechazar, decidido dejar de creer, en otras palabras, que Dios puede actuar hoy en día como actuó en el pasado. Es decir, nosotros pensamos que la infinidad de Dios está limitada solamente al día de hoy. Vamos a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Nosotros pensamos que Dios no está actuando en estos tiempos de pandemia. ¿Dios está actuando o no está actuando? Lo que está fuera del alcance está en la infinidad de un Dios inmenso. Él tiene el poder para hacer, para cambiar vidas. Él sigue teniendo el poder todavía para crear cosas. Él sigue teniendo el poder para demostrar su amor. Pero nosotros hemos decidido que ese poder hoy en día no es manifiesto. Y eso es un gran error. Porque dice, podemos creer que el Dios del poder infinito existe y sigue obrando. O como segunda opción, no creer y conformarnos con un Dios pequeño, descartable
y olvidado. ¿Cuál de las dos posturas hoy vas a tomar en cuanto a la infinidad de Dios? Puedes creer todo lo que te estoy diciendo, porque esto está basado en la palabra de Dios y que vamos a creer en Dios definitivamente por lo que estamos estudiando. Pero o vamos a decidir no creer. Esto de creer y no creer está ligada a la decisión que está basada en tu corazón, esta actitud de tu corazón que va a ser solo hoy tuya. Esta decisión de creer o no creer va a marcar una diferencia en tu vida, que vas a poder entender que la infinidad de Dios está inmerso en cualquier cosa y vas a poder, como te decía, ¿no? Poder entender la trascendencia de su infinidad, vas a poder entender su amor y su profundidad en realidad, la profundidad que es muy profundo, pero también como tercer cosa el alcance, y estas tres cosas nos van a llevar a la actitud de creer o no creer en Dios, de creer que Dios puede actuar o no puede actuar. Por eso, ahí eso era lo último que quería compartir, y como reflexión final antes de cerrar, te quiero hacer esta pregunta. Hemos visto la infinidad de Dios. La pregunta es, ¿vas a decidir creer en el poder de Dios el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con todo lo que hemos visto? No podemos medir, pero sí podemos admirar. Hoy podemos admirar a la persona de Dios. Podemos decidir creer en su poder otra vez. Si ha decidido dejar por las condiciones que han pasado en este tiempo y has decidido dejar de creer, te invito a que puedas otra vez poner tu confianza en un Dios que es inmenso. En un Dios que es tan grande que no podemos llegar a medir. Te invito a que puedas poner en oración a la infinidad, a lo que es Dios. Y hoy decir, Señor, yo quiero volver a creer en ti. Señor, yo ya creo en ti, bueno, quiero creer otra vez más. Quiero ver, Señor, que tan grandes cosas tienes guardadas para mí. Tan infinitas cosas tienes preparadas para tus hijos. Por eso hoy, la actitud que va a hacer la diferencia es creer o no creer.